Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro celestial, cuántas gracias te damos porque nos permites el privilegio de estar en tu casa de oración, dispuestos a escuchar tu santa palabra, a escudriñarla, Señor, a atenderla y a entenderla. Te rogamos, Padre, que sea solamente tu bondad y tu misericordia la que nos hable en esta hora y sea para honra y gloria de tu santo nombre, para edificación del cuerpo de Cristo que somos nosotros, tu iglesia. Oramos, Padre nuestro celestial, en el nombre precioso y bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El título del estudio de hoy, hermanos, es Alegraos con Jerusalén. Y leímos hace un momento el capítulo 66 iba a decir del Evangelio, pero es del protoevangelio de Isaías. ¿Y por qué le llamamos el protoevangelio o el primer evangelio al libro del profeta Isaías? Porque es un libro que habla profusamente del Mesías. Habla de su nacimiento, de su ministerio, su pasión, muerte, resurrección y reinado final. Este libro de Isaías, y es a lo que nos lleva este capítulo 66. El título está tomado también de un versículo. En el versículo 10 dice la palabra de Dios: Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. La ciudad de Jerusalén es una ciudad que existía desde los tiempos de Abraham. Hay dos eventos importantes en la vida de Abraham que tienen que ver con Jerusalén. El primero, seguramente el más recordado, no dice que sea Jerusalén. Sin embargo, ustedes recordarán que Dios le dice a Abraham: levántate, toma tu hijo y ofrécelo en holocausto en los montes de Moriah, en el monte que yo te diré. ¿Sí? En el monte que yo te diré. El lugar al que llevó Dios a Abraham para que fuese sacrificado Isaac es precisamente Jerusalén, uno de los montes de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén está formada por 7 montes. Uno de ellos es el monte Sión, el monte Moriah, que está en ese mismo lugar. Y ese lugar fue el primer lugar que Dios determinó para ser adorado. Finalmente, Abraham no sacrificó a Isaac, pero sí sacrificó un holocausto a Dios en ese lugar. Recordarán ustedes que encontraron un macho cabrío ensartado por las astas en un arbusto que tomaron, y fue lo que ofreció Abraham en ese lugar, en el monte que posteriormente sería conocido y reconocido hasta nuestros días como el monte del templo, aunque hoy no hay templo todavía en ese lugar, pero hubo templo en ese sitio cuando Salomón lo construyó. Después fue destruido,
reconstruido, remozado en los tiempos previos a la venida del Señor Jesucristo, y es el templo que él estuvo y fue remozado por Herodes finalmente. Se me olvidó el nombre del otro personaje bíblico que lo restauró, que lo construyó, pero ahorita se los digo, hermanos. Exacto, Zorobabel, exactamente. Zorobabel, estaba buscando en Zacarías porque ahí viene, pero Zorobabel es correcto. Zorobabel lo reconstruye y lo remoza Herodes. Es el templo en el que estuvo en el Señor Jesucristo, y mismo templo que en el año 70 de nuestra era fue destruido. Pero Dios quiso ser adorado en ese lugar desde Abraham. El otro evento que probablemente no todos recordemos es cuando Abraham le da los diezmos a Melquisedec. Melquisedec era sacerdote y rey de Salem, que es Jerusalén. ¿Sí estamos claros? Desde ese entonces Jerusalén ha sido el centro de la adoración a Dios. No por el pueblo de Israel, sino determinado especial y específicamente por Dios. Dios ha requerido ser adorado desde ese lugar. Y eso es importante que lo entendamos. Por eso dice: alegraos con Jerusalén. Pero antes de que nos podamos alegrar con Jerusalén, de hecho, el Salmo 122, vamos a buscarlo, si no me equivoco, Salmo 122, dice, versículo 6, pedid la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, haya paz en tu antemuro y descanso en tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, hablaré ahora paz de ti. A causa de la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré bien para ti, la ciudad de Jerusalén. En el Salmo 122, pedid la paz de Jerusalén. Hoy, Jerusalén todavía no está en paz. Jerusalén no está en la paz que debería estar. Por lo tanto, todavía no es el momento de alegrarnos en Jerusalén o con Jerusalén. Lo que sí ha sucedido para nuestros días es lo que dice antes, desde el versículo 1 y hasta el versículo 9. Vamos a ver primero la segunda parte y después la primera parte. Primero, del versículo del versículo 5 al 9, que dicen lo siguiente: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos los que os aborrecen y los niegan por causa de mi nombre, dijeron: glorifíquese Jehová, mas él se mostrará con alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, parió. Antes que le viniesen dolores, parió hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? ¿Parirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, parió sus hijos. Yo que hago parir, no pariré, dijo Jehová. Yo que hago engendrar,
seré detenido, dice el Dios tuyo. Esta porción de la palabra de Dios en Isaías 66 está haciendo alusión al renacimiento de Israel como nación. Bien que era un momento importante para escuchar esto, en realidad ni Isaías ni el pueblo de Israel sabía lo que pasaría, que esto sucedería cerca de 2700 años después. Pasó en el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, en 1948. Dice la palabra de Dios: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio cosa tal? ¿Parirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Y la respuesta lógica, la respuesta natural, la respuesta humana es, por supuesto que no. De hecho, hay un dicho que dice: Roma no se construyó en un día. Y es cierto, Roma no se construyó en un día. Desde la legendaria fundación de la ciudad de Roma por Rómulo y Remo, hasta llegar al imperio que posteriormente colapsó, pasaron no años, siglos, antes de que se lograra eso. Y las naciones en general, por ejemplo, Estados Unidos celebra su Día de la Independencia, pero no fue un día esa batalla de independencia. Igual nosotros celebramos el 15 o el 16 de septiembre nuestra independencia, pero ese día empezó la batalla, que terminó años después. Y luego, un siglo después, hubo otra batalla por la revolución, ¿cierto? Y así Francia, Inglaterra, etcétera, todas las naciones del planeta, salvo una. Solo Israel se constituyó en un día, el 14 de mayo de 1948. El 15 estaban en guerra, y desde entonces esa nación ha permanecido. Esa nación sí, solo se constituyó completa y totalmente en un solo día. En un día fue su declaración de existencia, ni siquiera de independencia, de existencia. Al día siguiente, las naciones vecinas árabes quisieron destruirla y solo la fortalecieron. ¿Pero por qué sucedió eso? Porque aquí lo dice: yo que hago parir, versículo 9, yo que hago parir, no pariré, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿seré detenido? Dice el Dios tuyo. El Dios suyo de Israel, pero el Dios tuyo personal. Tu Dios, Jehová de los ejércitos, no pudo ser detenido. El día que quiso hacer lo que quiso hacer, Israel quedó constituido. Y ya está por cumplir casi 80 años. Desde entonces. Lo cual quiere decir que el cumplimiento de esta profecía completa está más cerca, porque ya se cumplió. Nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, parió sus hijos. Recuerden ustedes que les dije que uno de los montes que conforma Jerusalén es el monte Sión. Es a lo que se refiere aquí la palabra de Dios. Sión, el monte de Sión, y Jerusalén. Se reconstituyó Israel como nación en un día, pero solo
50 años después, Dios permitió que la capital fuera Jerusalén. 50 años después de que se recuperara la ciudad. En 1948 se obtuvo el espacio geográfico. En 1967, en la Guerra de los 6 días, se recuperó la ciudad de Jerusalén, pero todavía no se constituyó como su capital. La capital de el Israel, la nación de Israel, fue Tel Aviv por muchos años, hasta 50 años después de 1967. ¿Cuándo fueron 50 años después? En el 2017. ¿Pero por qué 50 años después? Vamos rápidamente, hermanos, a Levítico 25. Levítico 25, que dice, versículo 8, y te has de contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás pasar la trompeta de jubilación en el mes séptimo a los 10 del mes. El día de la expiación haréis pasar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos los moradores. Este os será jubileo, y volveréis cada uno a su posesión, y cada cual volverá a su familia. El año de los 50 años os será jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a su posesión, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo y comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Conforme a la multitud de los años aumentará el precio, y conforme a la disminución de los años, disminuirás el precio, porque según el número de los rendimientos, te ha de vender él. Y no engañe ninguno a su prójimo, mas tendrás temor de tu Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Cada 50 años Dios determinó que había renovación, que regresaba cada uno a su posesión. Después de 1967, 50 años después precisamente, se recupera la ciudad de Jerusalén como capital de la nación de Israel. Y no es casualidad, hermanos. Dios lo determinó así. 50 años a la fecha. Se cumplió. Y hoy Jerusalén es capital nacional de Israel. Ya no Tel Aviv. Hoy Jerusalén es la capital de Israel. ¿Nos damos cuenta, hermanos? No solo lo que dice la palabra de Dios, sino de lo que estamos viviendo, que estamos nosotros con nuestros propios ojos percatándonos del cumplimiento perfecto de la profecía
bíblica. Esto es lo que ya ha sucedido. Pero, ¿por qué ha sucedido? ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a ver primero la segunda parte y después la primera? Ahora vamos a ver Isaías 66 del inicio hasta el versículo 5, hasta el versículo 4. Dice la palabra de Dios: Jehová dijo así: el cielo es mi solio y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde este lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mas a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey como si matase un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que ofrece presente como si ofreciese sangre de puerco, el que ofrece perfume como si bendijese a un ídolo. Y pues escogieron sus caminos y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré sus escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron. Antes hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que a mí desagrada. Son palabras muy fuertes. Lo más fuerte es que Dios las está diciendo. Y esa es la razón por la que pasa lo que ya vimos que pasó. La reconstitución de Israel y la restitución de Jerusalén como capital. ¿Sí? Por estas razones. Y les invito otra vez, hermanos, a que no pierdan Isaías 66 y vamos a Ezequiel 36. Ezequiel 36 a partir del versículo 17. Dice: Hijo del hombre, morando en su tierra la casa de Israel, la contaminaron con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por las sangres que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron, y esparcílos por las gentes, y fueron aventados por las tierras conforme a sus caminos, y conforme a sus obras los juzgué. Y entrados a las gentes, a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de su tierra de él han salido. Y he tenido lástima en atención a mi santo nombre, el cual profanó la casa de Israel entre las gentes a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho el Señor Jehová: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las gentes a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las gentes, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las gentes que yo soy Jehová, dice el Señor Jehová, cuando fuere santificado en vosotros delante de sus ojos. Amén. No por ti, dice el Señor a Israel, sino por mi santo nombre estoy haciendo esto. Y hoy podemos percatarnos que no es por Israel que Dios ha permitido esto, sino por su santo nombre. Porque en Israel, en realidad, no se adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Están practicando los ritos pasados.
Y por eso quieren reconstruir, o más bien, construir el tercer templo. Y el pueblo de Israel está desbordado para realizarlo. Incluso, esta es una propuesta que tiene pues cerca de 28 años, yo creo. Si ustedes ven una fotografía, especialmente una fotografía aérea de lo que se conoce como el Monte del Templo en la ciudad de Jerusalén, van a encontrar en una vista desde el Monte de los Olivos, van a encontrar del lado izquierdo la mezquita de Al-Aqsa, que es un domo pequeño realmente, color plata, más al centro una mezquita de lapislázuli con un domo dorado que se conoce como la mezquita de Omar. Y hacia el lado más extremo de la derecha hay un espacio muy muy grande en donde perfectamente se podría construir el templo. Los judíos más recalcitrantes buscan que se quite el domo de la roca, esta mezquita de lapislázuli con la cúpula dorada, que se quite y que allí se construya el templo. Pero se han percatado que en realidad ese lugar no es el preciso, el exacto en donde estaba el templo, sino más desde el punto de vista del Monte de los Olivos hacia la derecha. Ese hecho facilitaría la reconstrucción o la construcción del tercer templo, lo que sin duda nos hace temblar si sabemos que esto es parte de la constitución del mundo, del fin del mundo. Eso está sucediendo en nuestros días. Los judíos, independientemente del espacio en el que se pueda construir el templo, ya están listos con los utensilios, las vestiduras sacerdotales, el linaje sacerdotal. De hecho, se ha detectado el gen que viene desde el Aarón bíblico, el hermano de Moisés, hasta nuestros días, y se han detectado los sacerdotes que se les llaman Kohen, los sacerdotes que son susceptibles de ser Kohen Gadol, que quiere decir el sumo sacerdote o el gran sacerdote. Los únicos, porque Dios escogió específicamente del linaje de Aarón, ni siquiera de Moisés, sino especialmente del linaje de Aarón. Ya tienen todo esto listo. Incluso hay un coro de levitas ya funcionando. Hay levitas desde chiquitos como de 4 o 5 años hasta levitas adultos mayores. Y ya están todos listos para que cuando el templo sea reconstruido o construido este tercer templo, se ponga a trabajar de inmediato. Y la profecía bíblica dice que así será, que habrá templo y se volverá a restituir la ofrenda y el sacrificio. Los judíos están listos para hacerlo. Falta la reconstrucción del templo, pero los planos del templo, los materiales para construir el templo ya están listos. En la actualidad, si ustedes han trabajado en bienes raíces, hay un concepto que le llaman renders, que son visualizaciones de construcciones a realizar. Esos renders del templo y del
del Sanedrín, de las oficinas del Sanedrín, ya están listos para llevarse a cabo en el momento que Dios les permita hacerlo. ¿Y por qué sería importante eso para nosotros? Porque Isaías 66 nos dice: alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Hoy hay muchos que están de luto por Jerusalén, por la ciudad, por la situación, y no solamente por Jerusalén en particular, pero por Israel en general. Versículo 11, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que ordeñéis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las gentes como un arroyo que sale de madre. Y mamaréis, y sobre el lado seréis traídos, y sobre las rodillas seréis regalados. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, y alegraráse vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se airará contra sus enemigos. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para tornar su ira en furor y su reprensión en llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con espada a toda carne, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de puerco y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Este juicio de Dios está por venir. Este juicio es inminente. Como vimos, la razón, lo que sucede, lo que ha sucedido hasta nuestros días. Este juicio está por venir muy pronto. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque nosotros debemos estar preparados. Nosotros debemos estar apercibidos. Nosotros debemos estar listos, en el sentido de estar prestos, pero también en el sentido de estar en conocimiento de lo que está por venir. Escuchaba a un hermano predicar y decía: yo escucho a muchos hermanos que dicen, me gustaría haber vivido en los tiempos bíblicos. Dice, hermanos, están viviendo en tiempos bíblicos. Estamos viviendo en tiempos de cumplimiento de la palabra de Dios. Hoy estamos en un momento definitivo y definitorio de la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que vivir como siervos de nuestro Señor. Estar apercibidos, estar listos, estar firmes y constantes, sabiendo que servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que en el momento que Él determine cumplir su palabra, nosotros estaremos apercibidos, nosotros estaremos en completa definición para decir, ven, Señor Jesús, llévame contigo, vámonos, no importa más lo que quede aquí. Pero especialmente para los que somos padres,
Sí nos importa que nuestros hijos no se vayan con nosotros, con el Señor. Por lo tanto, nosotros como padres, como madres, como familias, tenemos que velar porque nuestros hijos sean no solo nuestros, sean de Dios, sean hijos de Dios directamente, porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y sí, mis hijos, por la gracia de Dios, Dios me los dio, pero son de Él. Y ellos tienen que saber que son de Él. Y ellos tienen que conocer a ese Dios personalmente, para que entonces el vivir es Cristo y el morir verdaderamente sea ganancia para nosotros. Porque nos vamos nosotros, pero con la confianza, como dice el himnógrafo, y nuestros hijos seguirán fielmente después que estemos muertos. Dios permite, hermanos, que tanto nosotros como nuestras familias estemos apercibidos, porque el momento se acerca. El Señor, como dice en Mateo 25, está cercano, a las puertas. Mateo 24, perdón. Está cercano a las puertas. El Señor está a las puertas. ¿Y qué falta después de que alguien está a la puerta? Pues quizá que toque, que abra o que alguien más le abra y que entre. El tiempo está verdaderamente cercano. Estemos, hermanos, apercibidos de estos acontecimientos. Lo que ya sucedió, que fue predicho 700 años antes de Cristo y sucedió casi 2000 después, 1948 después. Estamos hablando de más de 2000 años entre la profecía y su cumplimiento. Sin embargo, como lo leímos, fue preciso, exacto, sin faltar nada y sin fallar ningún evento. Exactamente como se dijo, sucedió. Sucederá lo que aún falta, por supuesto. ¿Se cumplirá fielmente? Sin duda alguna. ¿Estás listo? ¿Estás lista para ese cumplimiento? Que sea también nuestra respuesta, por supuesto, sin duda alguna. Amén. Gloria a Dios. Ven, Señor Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos.